todas las ofrendas. O sea, había un lugar, era Dios el que lo escogía. En el caso de Génesis, cuando se dice que Caín y Abel sacrificio a Dios, presentaron su ofrenda, significa que ellos tenían un lugar de ubicación. Tal vez era el lugar donde Adán, su padre, presentaba las ofrendas a Dios, porque nadie podía hacer o pretender hacer cosas para Dios sin la dirección de Dios. Entonces Dios direcciona. ¿Por qué se presentaba desde Abel, desde ese momento, desde el mismo Adán? Porque Adán comenzó, después de que fue expulsado del huerto del Edén, comenzó a presentarse ante Dios por medio de sacrificio de animales, que es todo lo opuesto a las deidades, a los que siguen estas religiones paganas que han tratado de copiar. No se nos puede olvidar que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre trata de imitar la manera en que Dios opera, la manera en que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces él trata de copiar eso. Pues también aquellos que sirven detrás de las deidades, porque la Biblia especifica que detrás de cada imagen están los demonios, y el que sacrifica las imágenes pues está sacrificando a los demonios. Entonces ¿qué hace el maligno? Simplemente lleva toda la contraria. Él pide que en esos altares se sacrifiquen, sean niños, sean doncellas, o sea, mujeres vírgenes. Todas son costumbres paganas, tratando de copiar la manera en que la gente podía acercarse a Dios. ¿Por qué Dios pide que se presente la gente con un sacrificio sencillo? Porque Adán y Eva pecaron contra Dios en el Edén, y ellos perdieron su vestimenta de gloria, o sea, una vestimenta que cubría su desnudez. Cuando la Biblia dice que Adán y Eva andaban desnudos en el huerto del Edén, no era que andaban, como dicen, en viringa o en bola, desnudos como en las playas nudistas. No, había un traje especial, porque el Dios de la Biblia aborrece la desnudez. Así como en el cielo los ángeles no tienen ropa como la de nosotros, pero tienen vestimenta de gloria, porque Dios, ese principio no solamente rige en el cielo, sino que también rige dentro de la creación de Dios. Que el hombre haya violentado eso es otra cosa, porque el hombre quiere vivir la vida a su manera, le ha dado la espalda a Dios. Entonces hace todo lo contrario, fuera de que el enemigo lo incita, porque el maligno incita al hombre de una u otra manera a que le lleve la contraria a Dios. Entonces cuando Adán y Eva pierden su vestimenta de gloria y ellos se dan cuenta que están desnudos, entonces inmediatamente ellos echan mano a hojas de higuera para hacerse delantales, que son tipo de la religión, que no pueden cubrir, que simplemente traen un contentillo al corazón, pero que delante de Dios ellos ya estaban desnudos. Por eso es que Dios se ve en su infinita misericordia, hermano, antes de echarlos, pues le hace túnicas de pieles, y no eran túnicas de material sintético. La lógica dice que algún animal tuvo que perder esa piel con la cual Dios cubrió a Adán y Eva. O sea, un inocente muere por consecuencia de un culpable, en este caso Adán y su mujer. Entonces Dios lo echa del huerto del Edén, no lo echa desnudo, sino que Dios lo viste y Dios lo echa del Edén. Entonces Adán se va con esa mentalidad. Adán todavía desarrollaba
esa sabiduría 100%. Entonces Adán es direccionado por Dios que de ahora en adelante, para poder estar en la presencia de Dios, tenía que haber un sacrificio para recordarle al hombre de generación en generación que había pecado contra Dios. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el presentarse delante de Dios era por medio de un sacrificio de animales. Repito, no de seres humanos. La única vez, y Dios lo hace simplemente por dejarnos a nosotros una enseñanza de la manera en que teníamos que amarlo, es cuando Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas. Entonces Abraham va al monte Moriah a presentar el sacrificio de su hijo Isaac, que es tipo de Cristo, y no como lo presentan en las películas, que era un joven de 8, de 12 años. Isaac, en el momento en que lo llevan a sacrificar, tenía 30 años. No era un niño, tenía 30 años. O sea que por eso Isaac es tipo de Cristo. Si Isaac hubiese querido forcejear con Abraham, lo hubiera ganado, porque Isaac estaba en el esplendor de su fuerza. Abraham ya era un anciano. Isaac es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo cargó la leña, Cristo cargó la cruz, él voluntariamente subió al monte, como lo hizo Cristo también. Y él le pregunta a su padre: Padre, aquí está la leña, tenemos el fuego, está el altar, ¿dónde está el sacrificio? Y ahí es donde Abraham le dice: Jehová se proveerá, alabado sea el nombre del Señor, Jehová se proveerá de cordero. Y cuando uno va al Génesis, y en esa situación dice que cuando miraron allí, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detiene. Había pasado la prueba, no para Dios conocer a Abraham, todo lo conoce, sino para dejar sentado un precedente a las generaciones futuras de la manera en que se tenía que amar a Dios, que es lo que dice el primer mandamiento: tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios quería dejar sentado ese ejemplo para nosotros, como Abraham, aún de que amaba a Isaac, en el cual reposaban todas las promesas que Dios le había hecho, que Dios le había dado a Abraham. Y Abraham le entrega su futuro a Dios, le entrega todo lo que Dios le había dado, porque Abraham sabía que Isaac había venido de entre los muertos, porque todos conocemos el nacimiento de Isaac. Viene de una mujer estéril, de una mujer cuya matriz era una tumba, no había vida, humanamente no se podía hacer nada. Y por eso es que en el momento adecuado visita a Dios a Abraham, y Dios le dice a Abraham: te voy a entregar toda la tierra, voy a hacerte padre de multitudes. Y Abraham le dice: pero ¿cómo se va a hacer eso si mi mujer es estéril? Abraham ya sabía que Sarai era estéril. Y entonces es cuando, a la edad de 90 años, cuando humanamente no se podía hacer nada, ni siquiera tomándose un jugo cargado de borojó, alabado sea el nombre del Señor. 90 años, Sarai queda embarazada, una anciana queda embarazada. ¿Por qué? Por milagro de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces ahí es cuando todos, desde Abel, Adán, comienzan a presentarse delante de Dios por medio de un sacrificio que señalaba. Esos sacrificios eran proféticos, señalaban que Dios, como dijo efectivamente Abraham,
se proveería de cordero. Y no estaba hablando